integrador de teoría es el 30 del 6, si digo bien, el 30 del 6. El parcial de práctica, que ya lo deben saber, es el 7 de junio. Y el integrador de práctica el 5 del 7. Profe, disculpe, el 31 de mayo, los que cursamos Conta 3, rendimos también el parcial. Sí, me contaron los chicos hoy, de la otra comisión. No sé, la facultad nos confirmó esta fecha. El integrador, ahora les repito las fechas. Nos confirmó estas fechas. Yo no las quería dar antes hasta que no estuvieran confirmadas, por más que, bueno, en algunas comisiones las dieron como opciones 2 fechas. Siempre les dije estudien para la última semana de mayo o la primera de junio. Era porque yo ya sabía, obviamente, todos sabíamos los docentes. Pero si la facultad no confirma, no me parece correcto darles las fechas a ustedes. Yo me manejo así. Les repito, 31 lunes, 31 de mayo, el parcial y es escrito, estoy hablando de teoría, y el 30 del 6, el final integrador de teoría. Profe, disculpe, ¿y el parcial sería por comunidades o cómo sería? No creo. Lo que ya les voy a ir diciendo en las clases. Acuérdense que no nos vemos más los martes, porque se acuerdan que cambiamos para la semana que viene en jueves, porque es la semana de mesa libre, y para el otro jueves, de la otra semana, porque el martes cae 25 de mayo. Sí, O sea ustedes que, después nos pasan el link, ¿no? sí, lo tengo que crear y después se los copio. Van a entrar todas las 2 comisiones, 2, 4 y Cañada de Gómez el jueves, los jueves. Y después ya tienen el examen. Con respecto a lo que me dicen de contabilidad, no sé, me comentaron los chicos de la comisión anterior que es a la 1 del mediodía. A lo mejor en este se fija otro horario, que no lo tengo el horario. No sé, chicos, es cuestión de la facultad. No, la hora, por lo que yo tengo entendido, todavía no está definida de conta. Claro, ¿Esta por qué eso hora es? tampoco está definido. Ah, No, en la comisión anterior me dijeron que era a la 1 del mediodía el de contabilidad. Pero no sé si es así. Yo les cuento lo que me cuentan. No, yo no tengo acceso a eso. Y ni siquiera tenemos el horario de laboral. Bueno, les repito las fechas si quieren. Para los que ingresaron después. Lunes 31 de mayo, parcial teórico escrito. 30 del 6, final integrador de teoría. Y la práctica hasta ahora es el 7 de junio, el parcial. Y el integrador el 5 del 7. Profe, ¿el parcial ahora de la teoría es confeccionado por usted o es uno Entre similar para... todos. Entre Ok. todos, y en principio el mismo para todos. Y posiblemente sea con opciones múltiples. Por lo tanto, creo yo, no sé, con sugerencia, la manera de estudiar es otra. Si bien tiene que estudiar todo, bueno, ya es más fácil al tener ahí algunas opciones para responder y elegir una. Profe, entonces, pero aún así se puede estudiar en los resúmenes que usted nos pasa, los archivos que nos pasa usted. O... Chicos, si no se sienten, yo saben cómo estudiaría con la ley de contrato de trabajo, las clases, la ley de contrato, el archivo, el PDF, lo que quieran. Claro, con todo eso se puede complementar y estaríamos bien. Pero ni hablar, ni hablar. Estarían para sacarse todos un 10, pero bueno. Cami, no definimos si entra hasta la unidad 9, porque no sabemos todos hasta qué unidad vamos a llegar. Profe, lo que te decíamos de contabilidad es que no se puede tomar 2 parciales de Sí, yo lo sé, materias de del la mismo misma, del mismo año. Claro, y bueno, como laboral y conta están en un limbo de si son de segundo, de tercero,
no sé qué pasaría, pero me parece que con contabilidad, como contabilidad 3 pasaría a ser contabilidad 4, creo, no entiendo muy bien cómo es el plan nuevo, siguen siendo del mismo año, por más que laboral sea de segundo. Algo así. Claro, es que hay que ver qué pasó con todo esto del plan nuevo. Sí, realmente yo pienso lo mismo, pero que no lo manejamos nosotros eso. O sea que las fechas, no sé cómo las manejaron en la facultad. No tengo idea, chicos. Pasa que a la mayoría que estamos en el plan viejo, por más de que haya cambiado el nuevo, las tenemos a las 2 materias en el mismo año. Claro. No sé cómo lo considera la facultad a los fines de los exámenes. No tenemos nosotros manera de si hubiese alguna modificación, o para una materia o para la otra, yo les avisaríamos con tiempo. No tanto, porque ya está encima el examen. Y a nosotros nos confirmaron eso. Yo otras cosas no las puedo decir. Ese es el tema. Fíjense ustedes, manéjenlo ustedes con la facultad. Nosotros nos confirmaron esas fechas. Las 4 fechas nos confirmaron. Bueno, ¿alguien leyó jornada? Porque ya le pregunté antes si es un silencio. Si no leyeron jornada, yo no la voy a dar entera, porque yo se los dije en la clase pasada. Yo profe. iba a... Bueno, Maxi, uno contra 76. No, yo también la vi. No, yo también. Ahí empiezan a decir yo. Bueno, a ver. Es muy fácil la unidad de jornada de trabajo. Yo me voy a detener en algunos puntos. Obviamente que en el principio del archivo les dice claramente que lo tienen que estudiar por la ley de contrato de trabajo y por la ley 11.544. En el archivo está lo de la 11.544 que yo les hubiese tomado. Ahora, ¿qué les puedo aconsejar? Lean todo. Yo sigo mi archivo. Considero que están bien. Obviamente que las preguntas son entre todos los docentes. Bueno, como les pasa en la práctica. El concepto de jornada lo estudian ustedes. No nos vamos a detener ahí. En cuanto a la extensión de la jornada, saben que hay distintos tipos de jornada, diurna, insalubre, nocturna y jornadas mixtas. Cuando hablamos de la jornada diurna, o sea, tienen que pensar que ahora es un examen con opciones y entonces las respuestas son cortas, ¿no? La jornada diurna es de 8 horas diarias o 48 semanales. Eso lo saben, lo van a saber todos, lo saben todos. Deténganse en la frase que dice que es la comprendida entre las 6 y las 21 horas. Horario de la jornada diurna para el adulto es ese horario. Para el menor es hasta las 20 horas. Y ahí es donde se suelen equivocar. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? El horario es entre las 6 y las 21 horas para el trabajador mayor. Para los menores es hasta las 20 horas, hasta las 8 de la noche. La diurna. Estamos en la diurna. El trabajo nocturno, no tiene sentido que les repita esto. 7 horas diarias, 42 semanales. Y el insalubre, 6 horas diarias a 36 semanales. Voy derecho a jornadas mixtas. Yo lo doy por leído a este tema, chicos. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime, Virginia. Porque en un momento al principio decía que no formaba parte de la jornada el tiempo en que el trabajador puede disponer libremente de su actividad en beneficio propio, ni el tiempo de viaje. Yo tenía entendido que el tiempo que vos, o sea, el ir a trabajar como que te lo cubría el trabajo. No sé si me explico. Imposible. Supongo que vivís, sí, el tiempo de viaje, el ir desde tu domicilio al domicilio del empleador y a la inversa. No. Claro, sí. La jornada comienza en el momento que marcás el horario de ingreso. Eso, la RT no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Que eso es... A ver, si van a mezclar ART con esta unidad, está bien, Magalí. Porque eso es accidente in itinere de la ley de riesgo. Pero no tiene nada que ver con lo que es el tiempo de la jornada legal, el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador.
Obviamente que el tiempo Claro, libre sí, yo no, el mezclé tiempo las libre cosas. a lo mejor mezclaste con la ley de riesgo, no sé, Sí, sí, con sí, el pensé que te accidente lo del crimen. cubría o si te pasaba algo, pero claro, no tiene nada que ver con el tiempo. Sí. No, la jornada, el horario estricto es de 8 horas diarias, 48 semanales. ¿Sí? Ahí no se van a equivocar, por favor. Profe, Ni la insalubre, no. ni la... No, por favor. Sí, ¿qué, Maxi? yo tengo una duda. Ahí cuando usted nos aclara el tema de Sí, mayores y menores, ¿a qué se hace referencia eso? sí. A la jornada, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Sí, pero La diurna termina a las 21 horas. La sí. diurna termina a las 9 de la noche. Pero para el menor termina a las 8, porque es menor y se tiene que ir a su casa. Ah, bien, listo. Gracias. O sea Ahí, que mi por duda era favor. eso, si era por tema de edad. Sí, es por edad, porque es menor de edad. Bárbaro, gracias. Bien. No, por favor, no me digan gracias cada vez que me preguntan algo, porque, miren, jornadas mixtas, las tienen que saber a las dos. Hay dos tipos de jornadas mixtas. Una en la cual la mixtura se da entre la jornada diurna y la nocturna, y otra entre la jornada diurna y la insalubre. O salubre e insalubre es lo mismo. ¿Qué pasa en la jornada mixta diurna-nocturna? ¿A cuánto equivale una hora de trabajo nocturno? 1 hora con 8. Muy bien. Con esos 8 minutos, ¿qué hacemos? Se van acumulando hasta que formen 1 hora, puede ser. Esa es una Se opción. paga extra. Y si los trabaja, Se paga está como bien. Y si los exceso. trabaja, Se paga como exceso. si los trabaja, como hora extra, se dice. Sí, está bien, está. Miren, yo cómo les tomaría una hora. Bueno, Como hora extraordinaria, dice el apunte. sí, horas ordinarias es sinónimo de horas extras. Bien. Tengan siempre y para la clase que viene también tengan a mano bueno, no sé, los tienen que imprimir o no los imprimen, lo van viendo directamente en la clase. Mi idea es la semana que viene, ese bendito jueves, ver. Me van a agarrar cansada el jueves porque voy a estar tomando exámenes libres desde el martes. Ver unidad 5 y 6. No se olviden que por algo les subí todas las unidades. ¿Sí? En el grupo de Face. Vamos a tratar de ver 2 unidades por día, como se pueda. No quiere decir que vamos a ver todo punto por punto. Confío en ustedes. ¿Puedo confiar en ustedes o se piensa sacar un 1? ¿No van a estudiar? No, obvio que no. Un 10 mínimo. Un día van a estudiar. Un día. No, Virginia. un 10 mínimo que nos vamos a sacar. Ah, un día, entendí. Bien. Bueno, dije, ahí van a estudiar un día porque ni con 3 van a llegar, ¿eh? Porque es lo que hacen, estudiar 3 días. Los conozco hace muchos años, pero los vengo tratando. No sé, bueno, bien. Ah, esa hora extra u hora extraordinaria, como decía Mirko, porque puse eso, se ve. Sí, tiempo suplementario puse. Se abona al 50% o al 100%, según en el momento en que se esté desarrollando esa tarea. Porque cuando veamos horas extras, si quieres ya se los anticipo, las horas extras se abonan al 50% cuando se trabaja desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas. Al 100% desde el sábado a las 13 horas hasta el domingo a las 24, que es el descanso hebdomadario o descanso semanal, ahí se lo abonan al 100%, quiere decir que le pagan doble. En días domingos, bueno, obviamente que estaría comprendido ahí, y feriados. Eso se abona al 100%. Si se abona al 50%, les repito, cuando es de lunes hasta el sábado a las 13 horas. Entonces van a tener que ver en qué momento trabajó esa hora para saber si la abonan al 50 o al 100. Cuando se alteran las horas diurnas con insalubres, ¿a cuánto equivale la hora insalubre? 1 hora y 20. Muy bien.
¿Qué hacemos con los 20 minutos? Lo mismo. Lo que sucede, que no se lo dije a la comisión anterior, ¿ves? Cuando hablo con ustedes me doy cuenta de todo lo que no le dije a la comisión anterior. Es que ¿cuántas horas insalubres se pueden trabajar? 3. 6 horas. Máximo Muy bien. 3. Muy bien. ¿Vieron qué rápido vamos así? Van marcando. Yo el otro día les dije, cuando estudian jornada no estudian ni las exclusiones ni las excepciones, que están en la 11.544. Las exclusiones, que son solamente 3, tienen que aprender cuáles son. Están excluidas porque tienen un régimen especial, por eso se llaman exclusiones, porque tienen un régimen Las especial. agrícolas, ¿Y quiénes son? Bien, vamos. Agrícola, ganadero. personal doméstico. Servicio, claro. Que ahí en personal del servicio doméstico, como la ley esta es vieja, sigue diciendo servicio doméstico. Sería ex servicio doméstico, que sería hoy por hoy, se llama trabajadores de casa particulares. De las dos maneras estaría bien. ¿Sí? Ya no decimos más servicio doméstico, hace mucho. Creo que del 2011, no me acuerdo. Bueno. Y cuando se trabajen en una empresa de familia, solamente trabajen los miembros de la familia o del jefe, empresario, no va a ser tan larga la opción. Las excepciones son aquellas en las cuales la jornada legal de 8 horas se puede extender más allá de esas 8 horas, o sea, se trabaja más tiempo. A que nunca les... Cuando me encuentro con ustedes me doy cuenta. Pero volviendo antes de entrar en las excepciones, cuando hablamos de 8 horas diarias o 48 semanales, que es la jornada legal, ¿se pueden trabajar en ese periodo 9 horas diarias? ¿De lunes a sábado hasta las 13? Sí. Bueno, Sí, bueno, Pero no tiene sí, que ser las 48 semanales. exacto. Y claro, esa hora, trabaja las horas de los sábados en la semana. claro, y esa hora, la novena, ¿se la van a pagar como extra? No. No, No. No, bien, bien, ya hay varios que van a ir aprobando, por lo menos jornada. Las excepciones, directores y gerentes, trabajo en equipo, en caso de accidente ocurrido o inminente, y todo el resto, que ya saben que es el único supuesto en el que se pueden efectuar las extras. ¿Se acuerdan de eso? No porque no lo dimos. Otras excepciones son trabajo intermitente, que lo quisiera explicar, pero en realidad les puse ejemplos ahí. Es aquel que, no obstante exigir la permanencia del trabajador en el lugar de trabajo, no lo obliga a una prestación continua de servicios. Y puse como ejemplo, ¿qué puse? Encargado, ascensorista, sereno, el encargado del edificio o el portero del edificio, que vive en el edificio, está las 24 horas ahí, pero el trabajo es intermitente. No va a estar las 24 horas trabajando. La prestación es continua, pero no trabaja las 24 horas. A eso se refiere el trabajo intermitente. Luego tenemos el preparatorio complementario y de nuevo trabajo por equipo. Y eso es todo. Porque es múltiple choice. Pero de todas maneras tienen que saber un concepto de cuándo hay un trabajo complementario, de qué es un trabajo intermitente, ¿sí? Profe, Ustedes leen todo. Sí, Violet. ¿y cómo es la remuneración del intermitente? ¿Igual que el resto? ¿Por horas? No tiene un sueldo mensual, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Lo que pasa es que el pobre portero del edificio no molesta a todo el mundo, ¿vieron? No sé si lo notaron. Pasó esto, ya se fue arriba, pasa lo otro. Va. Horas extraordinarias. Horas extraordinarias son las horas extras. Recuerden, acá está en el artículo 203, estudiarlo, verlo, que la regla o el principio es que el trabajador no tiene obligación de efectuar horas extras, salvo los casos que establece el 203. Se puede negar
en caso de fuerza mayor o por circunstancias de la economía nacional o de la empresa a efectuar horas extras o porque hay un auxilio extraordinario, no se puede negar en ese caso. En ese caso tiene que hacer horas extras. Solamente en este caso del 203. En cuanto a cómo se abonan, que es el 201, lo dije recién. ¿Cómo se abonan? Al 50%, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado hasta las 13 horas. Sábado, o sea, descanso semanal, a partir del sábado a las 13 horas hasta el domingo a las 24 horas, más domingo solamente, si trabajar un domingo, y feriados, al 100%. Según el decreto 434 del 2000, lo tiene que saber, un trabajador puede efectuar como máximo 30 horas extraordinarias mensuales o 200 anuales. Descanso semanal o descanso con... Ah, no, ya lo dije. Vamos al descanso compensatorio, artículo 207, que son los salarios por días de descanso no gozados. Siempre se equivocan en el examen. Les gusta equivocarse en el examen, en el descanso compensatorio. Aunque sea múltiple choice, se equivocan. ¿Hacen una línea? ¿Se puede? ¿Podés repetir, profe? Descanso compensatorio. Sí. Es que siempre se equivocan en el examen, decía. Artículo 207. Entonces, les decía que hagan una línea y la dividen en 3. En una primera semana, segunda semana y tercera semana. En la primera semana, si no quieren hacer ninguna línea, no la hagan, chicos, solo para que les quede más claro. En la primera semana es la semana en la cual el trabajador se desempeñó y entre el sábado, las 13 horas y el domingo, y en consecuencia le va a corresponder el descanso compensatorio por igual cantidad de días y horas en la semana siguiente. Acá es donde se equivocan porque el artículo habla de la semana subsiguiente, pero se refiere a otra cuestión. Entonces, primera semana trabajó. Si quieren, trabajó 4 horas el sábado. Segunda semana, el empleador, según el 207, le debe otorgar el descanso compensatorio, que es equivalente a esas 4 horas que trabajó. En la semana siguiente, en la segunda semana. Si no le otorgar el descanso compensatorio en tiempo y forma, o sea, en la semana siguiente, que es la segunda, el trabajador, previa notificación fehaciente, debe tomarse el descanso compensatorio en la semana subsiguiente, que es la tercera. Y en ese caso, en que sea el trabajador el que notifica a su empleador que se va a tomar el descanso, ¿sí?, deberá abonarle con un 100% de recargo. Esa es la explicación. Me dicen dónde están las dudas. No quiero que hagan más descanso compensatorio. ¿Puede repetir la primera semana, profe? La primera semana es la que trabajó. Profe, Voy me perdí a partir de la segunda semana. Bueno, voy de nuevo. En la primera semana trabajó. Yo lo estoy explicando de otra manera el artículo, con mis palabras para que ustedes lo comprendan. ¿Sí? En la primera semana trabajó el sábado 4 horas y el domingo otras 4 horas. ¿Sí? En la segunda semana, según el 207, le tiene que otorgar el empleador el descanso compensatorio. ¿Qué es esto? Es darle un equivalente en horarios, en días, en cantidad de horas trabajadas en la segunda semana. Le tiene que decir, se toma el descanso compensatorio desde el lunes, por ejemplo, 8 horas. Sí, si se lo dio no pasa nada, está todo ok. Ahora, si no se lo dio, está cumpliendo con la ley si se lo dio. Si no se lo otorga, esa era la segunda semana, Federico, en la cual le daba el descanso compensatorio el empleador a su trabajador, porque trabajó en la primera. En la tercera, si no le otorgaron el descanso compensatorio, el trabajador debe notificar
con una notificación fehaciente con 24 horas de anticipación, avisarle a su empleador que va a tomarse el descanso compensatorio omitido. Y en ese supuesto, entonces, le deberá abonar con un 100% de recargo. Si trabajó 8, al doble, 16 y así. De nuevo, dudas. ¿Todos comprendieron? Sí. En el caso que trabaje sábado después de las 13 y domingo después de domingo, ¿no le tiene ya que pagar con un 100% de recargo? No, porque hay un régimen. Por ejemplo, suponte un trabajador de un shopping que está No abierto. serían horas extra. Claro, se otorga el descanso compensatorio. Claro. Bien. ¿Algo más? Sí, profe. Bueno, seguimos. Descansos a la jornada. Hay distintos tipos de descanso. El descanso diario es el que se da durante la jornada. Ese que dura poco tiempo, digamos, unos minutos, 15 minutos para el almuerzo, lo que fuere, está dentro de la jornada. El descanso entre el cese de una jornada y la jornada siguiente es de 12 horas. O sea, entre el inicio de una jornada y la jornada del día siguiente tiene que haber por lo menos 12 horas de diferencia. El descanso semanal es el que dimos el domadario, desde el sábado a las 13 hasta el domingo a las 24. El descanso compensatorio es el que dimos recién, 207. Y las vacaciones anuales que están previstas en el artículo 150, lo estudian bien, que son para que el trabajador pueda reponerse tanto psíquica como físicamente de la labor desarrollada durante todo el año, ¿no? El artículo 150, bueno, se los dejo para ahora, se los explico cuando entremos en vacaciones, para que no se les mezcle. Después el apuntecito dice feriados y días no laborables. A ver, si un trabajador se desenvuelve o presta tareas, presta servicios en un día que es feriado obligatorio, por ejemplo el 25 de mayo, el 1 de mayo, los que están determinados por ley, que son feriados obligatorios, si trabaja, se le aplica el régimen del descanso dominical. ¿Qué quiere decir? Que cobra ¿cómo? Al 100%. 100%. Muy bien, exacto. Porque es feriado obligatorio, no se puede cambiar, así lo establece la ley. Ahora, distintos son los días no laborables, que están en otra ley, no importan los números. Sería el Jueves Santo. Por ahí, sí, Jueves Santo. Donde el empleador que es el que va a decidir, o sea, el que tiene la opción de decidir si se trabaja o no se trabaja, es el empleador. Se trabaje o no se trabaje, siempre va a cobrar hora simple el trabajador. Por lo tanto, en consecuencia, en un día no laborable, al trabajador que cobra mensualmente una suma X, es un trabajador remunerado de manera mensual. ¿Qué va a decir el trabajador? Ojalá... Si va a trabajar, va a cobrar lo mismo. Claro, le conviene que el empleador decida no trabajar. Ay, cansada me tienen las notificaciones. Bueno, cobra hora simple. Trabaje o no trabaje. Si va a trabajar, cobra hora simple. No tiene ningún recargo. Ahí es donde no se tienen que equivocar. No cobra ni al 50 ni al 100. Porque es día no laborable. Entonces, la diferencia es que siempre en el feriado cobra el 100% y en el día no laborable cobra hora simple. Lo que venía cobrando. ¿Dudas hasta acá entre día no laborable y día feriado? No, fácil esto. No. Claro, sí es fácil. Bien, Virginia, se piensa sacar un 10. Eso es tenerse fe. No vas a hacer un tilde en otra opción, ¿eh? Me voy a acordar de vos.
Uy, la puta madre. No, pero está bien, vamos todavía. No sé cuántas opciones serán, capaz que 20, no tengo idea. Por ahí vamos. Nadie me pregunta cuántas opciones son. Bueno, vamos a las vacaciones anuales. Y yo les hice un ejercicio como si fuera un enunciado con unos múltiples choice, porque no es una pregunta que va a entrar en el examen. Le hice un ejercicio así a la comisión 2 y les dije algo así. ¿Dónde, como supongamos que fuera enunciado, dónde considera que se mencionan a las vacaciones anuales en la legislación? Entonces les di opciones. No, no les di opciones, me las dijeron ellos. ¿Dónde consideran? ¿Dónde se mencionan las vacaciones anuales? Las vacaciones como descanso. En el artículo 14 bis. Muy bien. O sea, la Constitución Nacional, artículo 14 bis, en el convenio de la OIT, número 52. ¿Y dónde más? En el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Digo, como sé que me imagino que no va a ser una opción, no es que les estaría diciendo una pregunta del examen, ¿dónde considera que se habla sobre vacaciones? ¿En qué legislación? Entonces, una opción sería en la Constitución, en el convenio de la OI número 52, en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, esa sería la correcta. Otra opción podría ser en la Constitución Nacional, o solo en la Constitución Nacional. Otra opción, por decir cualquier cosa, ninguna de las dos anteriores es válida. Eligen una. ¿Qué quiero que sepan bien del 150? Sabrá yo dónde lo tengo. Lo de los días. Claro. Tienen que saber bien. Según la antigüedad, ¿cuándo le tocan? Los 14 días, los 21, los 28 y los 35 podría ser, esta podría ser una opción. Por ejemplo, a un trabajador le corresponden 21 días de vacaciones cuando tiene una antigüedad que no excede de 10 años, que no excede de 15, que no excede de 20. Ustedes marcan la opción. Entre 5 y 10. Sí, bien. Yo estoy tirando opciones cortitas con respuestas cortitas, ¿sí? Nunca se tienen que equivocar. Aparte de saber cuántos días de vacaciones, que son múltiplos de 7, no sé si lo notaron. Nunca se tienen que equivocar en que son días corridos las vacaciones según el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si un convenio colectivo prevé la misma cantidad de días, la misma, exacta, con la misma antigüedad, es exacto la descripción de un convenio colectivo en cuanto a las vacaciones, pero dice días hábiles, ¿cuál aplican? ¿El artículo 150 o la convención colectiva? El mejor. El mejor. ¿Cuál es el mejor? El que tiene más antigüedad, profe. Escuchen, voy de nuevo. Las opciones que yo les doy son días corridos de la Ley de Contrato de Trabajo, porque así lo dice, pero hay un convenio colectivo donde se desempeña ese trabajador que establece que son días hábiles. ¿Cuál aplican? Esa. El días hábiles. Claro. ¿Por qué? Porque le daría más días. Claro. Le otorga mayores derechos a este trabajador. Porque no cuenta los sábados y los domingos. Claro, exactamente. Le traga sábado, domingo y se cayó algún feriado por la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, por eso el tema de recordar siempre que son días corridos. ¿Y a qué momento tomo la antigüedad
para calcularle, saber cuántos días de vacaciones le corresponden. Al 31 de diciembre del año que voy a otorgar las vacaciones. Al 31 de diciembre del año que voy a otorgar las vacaciones. A ver, vamos a suponer que tenemos un trabajador que le corresponden, que no sabemos si tiene 10 años o no sé, o como fuere, o tiene 11. ¿A qué momento lo calculo para darle las vacaciones del 2021? Al 31 de diciembre del ¿De qué 21. año? Del 21, exacto. En ese caso, bueno, si tuviera la antigüedad, para poder tomar las vacaciones completas del artículo 150, tiene como mínimo que haber trabajado la mitad, subrayen, la mitad de los días hábiles del año calendario aniversario respectivo a elección del trabajador. Si no, no se puede tomar la cantidad de días completos que establece el artículo 150. ¿Cómo se toma el cómputo, cómo se computa el tiempo de trabajo? ¿Se pueden tomar periodos para calcular las vacaciones en los cuales el trabajador no prestó servicios? Sí, se los dice el mismo artículo 152. Si estuvo con una licencia legal, o sea, del artículo 150 perdón, de la ley de contrato de trabajo o de cualquier otra norma, o si estuvo con una licencia convencional, también. Ahí les hice un recuadro y ahí tienen todos los supuestos en los cuales se van a considerar periodos trabajados y cuáles no. Léanlo porque es importante. En cuanto a la falta de tiempo mínimo, dice que si no se llega a totalizar el tiempo mínimo de trabajo del 151, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto es el tiempo mínimo trabajado? La mitad del año. Muy bien, la mitad. En ese caso no llegó, se computa un día de vacaciones cada 20 trabajados. Un día de vacaciones cada 20 trabajados. En cuanto a la época de otorgamiento, las vacaciones tienen que otorgarse entre el 1 de octubre del año en que estoy otorgándolas, ¿sí? Y el 30 de abril del año siguiente. Entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Y por lo menos cada 3 años a un mismo trabajador le debe tocar un periodo de verano en vacaciones. Porque no puede ser que todos los años le dé a los mismos trabajadores el mes de octubre o el mes de abril, supongamos. Tengo que cada 3 años, cada 3 periodos, uno tiene que ser en época de verano. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que comunicar el empleador? 45 días. Bien, excelente. 45 días de anticipación. Ahora vamos a la retribución. Pero si hubiera omitido el otorgamiento, o sea, no le avisó con 45 días de anticipación, es el mismo trabajador el que le tiene que comunicar de manera fehaciente a su empleador que él se va a tomar las vacaciones. En ese caso ya no es hasta el 30 de mayo. La ley posterga, porque hubo una irregularidad, posterga hasta el 31 de mayo. Solamente en qué caso se pueden tomar las vacaciones hasta el 31 de mayo, en el caso que el empleador no haya comunicado de manera fehaciente con 45 días de anticipación. Acumulación y fraccionamiento no me interesa. Bueno, lo leen, ¿eh? No quiere decir que no me interese a mí, que por ahí le interesa a otro. En cuanto a la retribución del artículo 155, a mí me interesa más detenerme, no sé si ya lo vieron en la práctica, si ya llegaron a vacaciones, no tengo idea por dónde va.
Me interesa el 155 inciso A. ¿Cómo se calculan las vacaciones tratándose de un trabajador que es remunerado de manera mensual? ¿Qué hacen? El sueldo dividido 25 por la cantidad de días que le correspondan de vacaciones. Voy de nuevo. El sueldo por la cantidad de días de vacaciones, dividido 25 por la cantidad de días de vacaciones que le corresponda. Entonces, por ejemplo, gana 100.000 pesos, lo hacen dividido 25, ese resultado, 4.000 será, bueno, 4.000 es el valor diario. O sea, ¿cuánto gana por día? A eso lo multiplican por los 14 días, por los 21, por los que correspondiera. Y Profe, ahí, ¿sobre el neto o sobre el bruto? sobre el bruto. ¿Listo? ¿La fórmula quedó clara? 100.000, el sueldo. Dividido 25 por la cantidad de días de vacaciones. Ahora, ese sueldo, ese valor diario que le va a dar para sacar las vacaciones, ¿es menor o mayor al valor diario del trabajador que cobra mensualmente? De la remuneración. Menor. El monto, digo yo, ¿eh? Mayor. Es mayor. El monto es mayor, porque acá Porque estamos va a haciendo cobrar la 25. remuneración más la de vacaciones. Sí, pero acá estamos haciendo dividido 25. Y el mes es dividido 30. Entonces, las vacaciones siempre se cobran un poquito más. Para que, no sé, para qué, como compensación, hoy por hoy no sirven esos valores, pero bueno. Acumulación y... No. Las licencias especiales que nunca las estudian, léanlas. Pueden cambiar el orden si quieren, el orden que establece el artículo 158. Y empezar cuándo le toca un día, cuándo le toca 2 días, cuándo le toca 3 días de licencia especial. Por fallecimiento de hermanos, 1 día. No vale nada, hermano, para la ley. Por nacimiento de un hijo, 2 días corridos. Desastre. 3 días, ¿en qué caso? En caso de fallecimiento de el cónyuge, de la persona que convive en aparente matrimonio, en caso del fallecimiento de un hijo o de los padres, o un padre. Son licencias terribles que siempre están mejoradas por convenios colectivos de trabajo. Por matrimonios 10 días. Y en el caso de que les interesará a ustedes, es para rendir exámenes, son 2 días por cada examen, no más. O sea, en su totalidad, al año son 10 días. Pueden hacerlo en 5 exámenes. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto fue tiempo récord. Nada. Remuneración, unidad 4. No sé si van parejos en la práctica, pero ya me comentaron en la comisión anterior que la embargabilidad o inembargabilidad, el salario mínimo vital y móvil ya lo dieron. No sé ustedes. No, Si pero no, ¿no lo vieron? cálculo de remuneración. ¿Y no vieron cómo se embarga el salario, si se embarga o no se embarga el salario mínimo vital y móvil? Creo que no. Yo no recuerdo haberlo escuchado. No, yo Bueno. tampoco. Solo vimos los conceptos de lo que era el salario mínimo vital y móvil, el de convenio y otro concepto más que no me lo acuerdo ahora. O sea, no lo vieron. Y el sueldo Entonces, básico. Bueno. En cuanto al concepto de remuneración, todos tienen que saber que la remuneración es una contraprestación y no pueden utilizar otra palabra. Es una contraprestación que va a percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Nunca puede ser inferior al salario mínimo.
cuando dice salario mínimo se refiere al salario mínimo vital y móvil. En algunos casos puede no percibir su remuneración. ¿Por qué? A pesar de no haber trabajado, está justificado que no haya prestado servicios y cobre igual su remuneración. O sea que no van igual las dos funciones. Bueno. Hay distintos tipos de remuneración. La remuneración puede ser por tiempo o por rendimiento de trabajo. Yo no sé si ustedes tienen este apunte a mano, pero yo estoy hablando como si lo tuvieran, pero a mi Sí, manera. mensual, quincenal, por hora. Muy bien, ya lo dijiste. Diario, horario. Ese es por tiempo. Por rendimiento de trabajo. Ay, esto no es. Bueno, esto se lo voy a dar después. Lo voy a poner ahí. Por rendimiento de trabajo puede ser. Esto lo doy diferente de cómo está en el archivo. Disculpen, porque yo se lo hice por visoría, después no me gusta. Entonces voy cambiando cosas. En el rendimiento de trabajo se tiene en cuenta, obviamente, el rendimiento del trabajador y no el tiempo trabajado. El tiempo trabajado era el anterior. Acá tenemos en cuenta el rendimiento. Y puede ser por unidad de obra o de destajo, ahí los tienen. La Comisión y prima. Claro, primas pongan premios, es lo mismo. Primas dice visoría, ¿saben? Pero premios menciona la ley de contrato de trabajo. En el artículo 104 dice premios. La participación en las utilidades, los viáticos, todas las gratificaciones, participación en la ganancia, propina. Vamos a la unidad de obra, que sería la primera forma dentro del rendimiento de trabajo. Unidad de obra. La unidad de obra se determina según la cantidad de obra o trabajo producido en una fracción de tiempo determinado, asignándole un valor. Entonces, ejemplo les puse. Sí, la costurera les puse. La costurera que cobra por cada prenda. A ver, normalmente se trata, puse la costurera porque es la que está en la mayoría de los Digamos, libros. sería por el trabajo que uno hace y no por el tiempo que le lleva. Exacto. Por ejemplo, si tomamos la costurera, que es la que le puse en el archivo, puede ser cualquier cosa. La costurera porque va a cortar, por ejemplo, 100 remeras al día, o va a coser 50 remeras al día, o va a cambiar cierres de los jeans, cambiar no, coser el cierre de los jeans. Eso porque hablamos la 4, Fede, remuneración. Eso porque hablamos de la costurera. También se puede tratar de una persona. No, por nada. Que se dedica a poner tornillos, 4 tornillos en, no sé, en un aparato X. ¿Sí? O cualquier otro trabajo manual. Y que le van a pagar por obra producida y terminada. Por eso lo de la costurera es más fácil. Si hizo 50 remeras, le van a pagar por 50 remeras. Si hizo 30, por 30. Ahora, esto normalmente, o sea, es trabajo de destajo, y se asimila en lo que se llama trabajo a domicilio. ¿Por qué? Por el caso de la costurera habría un tallerista, que es el que le brinda el trabajo, y cuando digo trabajo a domicilio, ¿en el domicilio de quién? Trabajador. Muy bien, en el domicilio del trabajador. A la costurera le van a llevar todas las telas necesarias, en el supuesto, para que elabore su trabajo. Es en el domicilio del trabajador. Y bueno, y de nuevo, va a cobrar por cada pieza producida, terminada, etc. Eso es trabajo a destajo o unidad de obra. ¿Alguna duda con unidad de obra? Han hecho una luz. Oh, me alegra. De hecho, están una luz que ya se fueron unos cuantos porque dicen, esta mujer así rápido no la pienso escuchar. Entiendo. O los quieren leer ustedes solos, chicos, qué sé yo. ¿Qué quieren hacer?
No, profe, yo vengo entendiendo por lo menos. Yo Sí, estoy profe, yendo, está. ¿cómo? Sí, profe, está bien así. Porque yo estoy yendo a una velocidad que no es la usual, Pero pero está bien, porque si estamos con el apunte, vamos siguiendo van todo. marcando. Claro, está bien, profe, va, a mí me sirve. Además Bueno, lo vamos entendiendo. Claro, estamos siendo oídos de la lectura. bien, bueno. Yo no encontré otra manera de realmente, chicos, de darle la clase, 2 clases por martes o por jueves. Bueno, estamos todos tan complicados, ustedes, tan complicados con esto. Hasta que unidad entra, siempre entró hasta las 9. Yo no sé si esta vez nos vamos a poner de acuerdo y tomar alguna menos o entra hasta las 9. Nosotros nos tenemos que concientizar que va a entrar hasta las 9. Y yo, Profe, sí, decime, Maxi. disculpe, la 8 dijo que la agregamos del manual. La 8 yo acá tengo no, que quiere decir que nunca la voy a dar. Claro, porque usted yo creo que no la prefiero dar la subió. 9, que es extinción. No, la 8 era procedimiento preventivo de crisis. Era la 24013, ahí lo tienen. Sí, ¿y eso de dónde lo vemos? ¿Del De la manual? ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo. Y la 7, yo les había dado una serie de artículos. Sí, no sé si los tienen todos anotados. ¿Quieren que les diga de nuevo los artículos de la unidad 7? Sí, por favor. Bueno, anoten, chicos. De la unidad 7 estudian bien. Esas 2 las voy a saltear porque quiero dar extinción. Si llegamos. 29 bis. De la unidad 7 estamos hablando, ¿eh? 30, 31, 225 y 228. Si quieren se los repito. Estos son los artículos que entrarían de la unidad 7. Sí o sí. Claro. Y de la 8 ven la Ley Nacional de Empleo, procedimiento preventivo de crisis, que no es largo, son algunos artículos. Bueno, ¿dónde estamos? Comisiones nos tocaría, creo. A ver, ¿qué dimos? Sí, comisiones. Las comisiones son de la 8, ¿cuál, profe? Procedimiento preventivo de crisis, Ley Nacional de Empleo, 24013. ¿Pudiste escucharme? Bien. Las comisiones son un porcentaje sobre ventas. Pueden ser individuales o colectivas, directas o indirectas. Me interesa detenerme en las directas e indirectas. Bueno, les explico algo. Individuales ya sabemos que decir por cada trabajador, en base a lo que vendió, le pago. Pero las colectivas son de poca utilización. Bueno, algunas empresas las utilizan, sí. ¿Y qué sucede con las colectivas? En realidad es en proporción a lo que cada uno colaboró. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, sino más que incentivarlos. Pero en cuanto al cobro, siempre se trata de que sean individuales. En cuanto a las comisiones directas o indirectas, ¿cuándo la comisión es directa y cuándo es indirecta? Directa será cuando el que vendió es el propio trabajador, es el mismo trabajador que le vende. ¿A quién? A un cliente de su zona o a un cliente de su nómina o lista de clientes. En cambio, será indirecta cuando quien le vende a ese cliente que es de otro trabajador, le vende la empresa por sí o por medio de un tercero. O, por ejemplo, porque el cliente fue a la empresa y no esperó que fuera el viajante el vendedor. ¿Puedes explicar de nuevo directas e indirectas que no me quedó claro? Sí, la directa es cuando el trabajador le vende, o el vendedor si quieren, le vende a quién. Va a concertar una operación con su propio cliente. Esa es directa.
que es un cliente de su zona, de su límite. Zona me refiero, por ejemplo, Rosario, El Río, Oroño y Pellegrini. Es un cliente de su zona o de su nómina, que es la lista de clientes que él tiene como propios. Cuando le vende él, la comisión es directa. Es indirecta cuando se le vende a un cliente de su zona o de su nómina, pero no fue él el que le vendió. El que le vendió es un tercero o la empresa. Entonces, en un caso la comisión es directa, en el otro caso la comisión es indirecta. El porcentaje. Profe, Sí, ¿y la indirecta, o sea, la sigue reconociendo el trabajador de esa zona? ahí voy. Es de él, el cliente es de él. Claro. Sí. Entonces, pregunto, ¿el porcentaje de la comisión directa será igual al de la indirecta? No. Sí. Una pregunta tramposa, ¿vieron? Sí, es el mismo. ¿Por qué? Porque no importa quién le vendió. Lo que importa es de quién es el cliente. O sea, si al cliente de Juan le vendió Pedro, no nos interesa. Lo que nos interesa es que el cliente es de Juan. Por lo tanto, la comisión en cuanto a porcentaje es la misma. Claro, la cantidad es la misma, lo que cambia es el cliente. Claro. No, el cliente era de Juan. Le vendió Pedro o le vendió la empresa, pero es de Juan. ¿Quién cobra la comisión? Juan. ¿En qué porcentaje? En el mismo que si lo hubiese vendido a él. ¿Me expliqué ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Primas, dice acá Gigante, premios pongan. Bueno. Son un incentivo económico, obviamente. La finalidad es incrementar la producción. Por ejemplo, un trabajador que percibe un sueldo mensual en una empresa metalúrgica, le dicen que si confecciona 100 piezas X, 100 piezas por día, va a tener un premio en base a las 100 piezas que logró efectuar. No es con horas extras, es con producción. O en otra empresa que se dedica, sé yo, a hacer agendas, le dicen, si haces tantas, bueno, agendas, qué cosa que no se debe vender, pero no importa, tantas agendas por día, te doy un premio de tantos pesos, que va a ir por la cantidad producida. Y ahora en cuanto al orden, ahí tienen una hojita que dice son remuneraciones complementarias. ¿Sí? ¿La encuentran? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. El SAC ya sabemos que es complementario. No está en esta unidad para desarrollar, no. Bueno, ¿qué son las gratificaciones? Es un pago espontáneo y discrecional del empleador. Por ejemplo, les puse acá por el aniversario de la fundación de la empresa. Es espontáneo y discrecional. Quiere decir que es propia voluntad del empleador. ¿Qué dice? Les voy a dar una gratificación a mis trabajadores. Ahora, hay que hacer una diferenciación. En el caso de que yo les puse acá como ejemplo aniversario de la fundación de la empresa, no sería una gratificación de manera habitual, porque si le da cada 25 años, porque cumplió 25 años la empresa, cada 50 o cada 100, no sería habitual, ni siquiera la cobrarían los mismos trabajadores. ¿Sería como un bono? ¿Puede ser un No, ejemplo o no? no, es eso, es que gratifico al personal. Pero puedo gratificar al personal todos los años, si quiero. O sea, además de cobrar el sueldo en diciembre, además de cobrar el aguinaldo en diciembre, le doy una gratificación, porque a la empresa le fue bien, y los gratifico con un monto. En ese caso, que sea anual, es habitual. Si todos los años le doy una gratificación, es habitual. En Profe, eso, sí. puede ser como el bono de Navidad que se da
todos los años, fin de año, que se lo dan siempre a los empleados, a las empresas. Eso es una gratificación, nada más que no es en dinero. Sí, eso es una gratificación. Gracias, profe. No, por nada. Si se lo doy todos los meses, todos los años, en diciembre, como les decía, además cobro una gratificación, eso va a influir ¿en qué? En, por ejemplo, que si fuese despedido para el cálculo del 245, ese que nunca estudian, no sé si lo saben, el primer párrafo nada más me conformaría que digan entre varios, influye en el cálculo de la indemnización, porque la cobró todos los años, supongamos durante 10 años. ¿Cómo dice el primer párrafo del 245? ¿Qué percibiría como indemnización? ¿Un mes? A ver, ¿quién arranca? ¿Un mes? Ninguno. Pónganselo a estudiar. Tienen el examen encima y no se dan cuenta. Bueno. Participación en las ganancias. Bueno, no estudian. Se calculan sobre utilidades netas de la empresa. Habilitaciones para los empleados jerárquicos, que obviamente se van a poner de acuerdo entre la patronal y el empleado jerárquico. ¿Cuál va a ser el monto? Las propinas. Las propinas, para ser consideradas remuneración, tienen que cumplir con 2 requisitos. Tienen que ser habituales y no pueden estar prohibidas por el sector al que hagamos referencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las propinas, en principio. ¿Quién cobra propinas? ¿Quién podría? Un mozo. ¿Son habituales? Sí. Sí. Y no tienen que estar prohibidas, es el segundo requisito. ¿Por quién? Por el sector, que sería en este caso gastronómicos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y nos faltan los viáticos, también puede ser una pregunta. Profe, una pregunta en cuanto a la propina. Sí. O sea, ¿contaría dentro del salario? Porque ponele, si no es todos los días lo mismo. ¿Cuándo cuenta dentro del salario, Candela? Cuando son habituales y cuando no están prohibidas. En ese caso son remunerativas. Sería, por ejemplo, cuando te la obligan a pagar en una cuenta. Me parece que en Argentina no está eso. ¿Cómo te lo obligan a pagar en una cuenta? Por ejemplo, en Brasil yo sé que dentro de la cuenta te ponen el porcentaje de propina. O sea, sí o sí lo tenés que sí, pagar. sí. Eso acá en Argentina no Tiene que está. estar en el recibo de sueldo. Claro. Acá. ¿Sí? Si no, no hablamos de conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Lo dieron en la práctica ya eso también? ¿O tampoco? Sí, eso sí. Ah, sí. Uno me dice que sí, el otro me dice que no. ¿Cuándo un concepto es remunerativo y cuándo no es remunerativo? Ah, sí, eso sí. Pensé que decías de la propina. Ah, está. Remunerativo Cuando viene- sería el sueldo bruto, las antigüedades, el presentismo. ¿Cuándo? Cuando vienen las relaciones laborales. ¿Cuándo qué, Mirko? No Cuando te viene entendí. del acto laboral. Me acuerdo que había notado. Qué feo se lo notaste, bueno. Son remunerativos. Los conceptos son remunerativos o no remunerativos cuando llevan o no llevan descuentos, cuando llevan o no llevan aportes y contribuciones. Yo lo diría así, ustedes díganlo como quieran. Viáticos. Los viáticos pueden ser con comprobantes y sin comprobantes, en cuyo caso, y según el supuesto, van a ser remunerativos o no remunerativos. Los sin comprobantes son remunerativos y con comprobantes son no remunerativos. Muy bien. Con comprobante, por ejemplo, un viajante, un vendedor, que sale con su propio auto, que recorre la provincia de Santa Fe, tiene gastos en ocasión del trabajo, que eso debe ser lo que quiso decir Mirko. En ocasión del trabajo. Entonces, si son con comprobantes, va a volver con
su empleador y le va a traer comprobantes de peaje, de nafta, de hospedaje si es que estuvo varios días, de consumos de almuerzo, de lo que fuere. Vuelve con esos comprobantes, son viáticos con comprobantes y se le reintegra el dinero en base a lo que da el total de los comprobantes. Esos son no remunerativos. ¿Cuándo son remunerativos? Cuando están dentro del sueldo. ¿Sí? Y como están incluidos en el recibo del sueldo, son sin obligación de rendir cuentas. Por ejemplo, le da todos los meses el empleador el concepto, el sueldo básico, como me decía recién, antigüedad, bla, 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 viáticos, 20.000 pesos. No tiene obligación de rendir cuentas. Hace con los 20.000 lo que pueda o lo que quiera. Gasta menos, gasta más. No rinde cuentas. Pero son remunerativos porque llevan aportes y contribuciones, llevan descuentos. A ver si quedó claro eso. Sí, profe. Bien. Acá atrás, casi al final del archivo, lo estoy mirando ahora, tienen conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Se ve algo ahí? Esta hoja. Están todos enumerados. Los tienen a todos, estúdienlos, a casi todos. Bueno. Me dijeron que en embargabilidad del salario... salario mínimo no lo dimos. El salario mínimo vital y móvil sí dieron el concepto, que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia. ¿Dieron ese concepto? Sí, profe. Sí. Bien, bien. ¿Qué quiere decir que es sin cargas de familia? ¿Personas a cargo? Quiere decir que no incluye las asignaciones familiares. Vieron que existe asignación por hijo con discapacidad, que son mensuales. No abarca el salario mínimo vital y móvil, las cargas de familia, que es eso, sinónimo de asignaciones familiares. Entonces, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador por su jornada legal de trabajo. ¿Y por qué es mínimo? ¿Por qué es la menor remuneración? Pregunta de examen. ¿Por qué el salario mínimo? ¿Por qué el salario es mínimo? Es vital y es móvil. Es mínimo porque es la menor remuneración, lo dice el mismo artículo 116. Es vital porque tiene que garantizar todo lo que dice el 116. Que hoy me dijeron los chicos que están 23.500 pesos a partir de abril. No, sí, 23.500. ¿Qué tiene que asegurar? ¿Por qué es vital? Porque tiene que asegurar las necesidades básicas. ¿Y cuáles son? Las mismas que están enumeradas en el artículo 116. Alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, educación, salud, qué sé yo, asistencia sanitaria, bueno, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Todo eso con la suma de 23.500 pesos. ¿Qué es previsión? ¿Qué es previsión? Aparte de hacer todo eso, dice que tiene que garantizar la previsión. Es ahorrar. Bueno, y es móvil porque se ajusta periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida. Entonces ahora sí vamos a ir a embargabilidad del salario. Yo no puedo creer que nos dieron esto. El artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo vital y móvil es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias. Quiere decir que estamos hablando de deudas
de carácter comercial y no de las deudas alimentarias. Porque el decreto 484 se aplica a las deudas comerciales y no a las alimentarias. Por lo tanto, resumiendo y estudienlo bien, y ya lo van a dar, el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Lo que se puede embargar es el excedente. O sea, ningún trabajador gana los 23.500 pesos por 8 horas diarias o 48 semanales de sueldo. Vamos a suponer que gana el doble, 46.000. Ahí hay un excedente. Los 23.000 no los puedo embargar, pero hay un excedente. ¿Qué dice el decreto 484? Que si el salario mínimo vital y móvil, la remuneración, no salario, excede en el doble al salario mínimo vital y móvil, lo puedo embargar en un 20%. Si no excede en el doble, lo puedo embargar solamente en un 10%. Y también son embargables de la misma manera las indemnizaciones y en tanto superen el salario mínimo vital y móvil, que lo van a superar siempre. Se tienen que acordar que no se aplica a deudas de carácter alimentario, que eso se decide judicialmente si no se pusieron las partes de acuerdo, y el decreto no es para ese tipo de deudas, es para deudas comerciales. ¿Dieron el 103 bis de la ley de contrato de trabajo? ¿No se acuerdan si lo dieron? ¿Maxi? Creo que no, profe. ¿No, Aldana? No, Bueno, profe, no vimos. bien. El 103 bis, que se llama beneficios sociales, tienen que saber el concepto. ¿Por qué? Porque los beneficios sociales son de naturaleza jurídica de la seguridad social. No es el beneficio social, digamos, no es un concepto laboral. Son beneficios, como les decía, de naturaleza jurídica de la seguridad social, son no remunerativos, no dinerarios, no acumulables ni sustituibles en dinero, los brinda el empleador por sí o por medio de terceros para mejorar la calidad de vida del trabajador o de su familia. Y ahí los tienen numerados, los leen. Tienen que saber por lo menos 5. Ropa de trabajo, van viendo, el servicio de comedor de la empresa, útiles escolares, todos los seminarios, bueno, el último siempre el sepelio en todos lados. No me acuerdo si vimos esto. No, sé que hay algo que no vimos y no lo encuentro. Ah, no sé dónde lo tengo. La remuneración, acá está. Se puede abonar en dinero o en especie. Obviamente en dinero, y se entiende en una cuenta sueldo, también, o con cheque, pero la cuenta sueldo ya está instituida hace muchos años. La cuenta sueldo no tiene que tener límite en cuanto a la extracción. Después ustedes tal vez van al cajero y le dice hasta este monto sí, y después nos da más extracciones. Eso es un límite que pone el banco y no un límite que ponga la ley, porque por reglamento, por decreto, se estableció que no se puede poner límite de extracción a la cuenta sueldo. O sea que eso es un problema del sistema bancario. Si el salario se abonara en especie, no se puede abonar más del 20% en especie. Y relacionarles los porcentajes, esto del salario en especie, con el artículo 133 y 130, que no tiene que ver con la forma de pago, pero para que relacionen los porcentajes. Si pago en especie, hasta el 20%. Si hago un adelanto de sueldo, hasta el 50%, que es el artículo 130. Y del sueldo no se puede deducir
hacer una retención más allá del 20%. O sea, en especie 20%, deducciones 20%, adelantos 50%. Medio de pago ya está. ¿Cuál es la diferencia entre una constancia bancaria y un recibo de sueldo? La constancia bancaria solo prueba el hecho de pago. No prueba si pagué bien. Prueba el hecho de pago. Sí, cobró 70.000, prueba que cobró 70.000. El hecho de pago no prueba como recibo de sueldo los rubros, digo, cada rubro, si coincide con el monto abonado, si está bien o está mal el concepto. Entonces, el recibo de sueldo, para configurar plena prueba en un juicio laboral, plena prueba, debe estar completo, como corresponde según establece la ley, y además deben estar correctos los montos de acuerdo al rubro. Eso es plena prueba. Si el recibo de sueldo no fuera confeccionado con los recaudos del 140, será el juez el que va a decidir si ese recibo sirve o no sirve, ¿sí? Porque en realidad no constituye plena prueba porque no está bien confeccionado y solo hace semiplena prueba. En ese caso decide el juez. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Lo de especie, lo de abonar en especie, Sí. eso está en el artículo 133, ¿no? Sí, no. Que es hasta el Eso es la retención. este está en el El artículo 130 adelanto. No sé dónde lo tengo. Sí, el 130 es adelanto, que es hasta el 50%, retención Sí. hasta el 20% en el artículo 133, y lo de Exacto. especie es más del 20% del total, ¿y en qué artículo está? No más del 20%, no más. Claro, no más. Y no me acuerdo especie, en especie. No sé el artículo. En especie 105 y 107. Gracias, profe. De nada. ¿Dónde estábamos? Les quería decir que no se olviden de estudiar. El 126, empiezo con los números, después me lo acuerdo yo. 126 y 128. Esto sería una buena opción. Bueno, no sé. Acá lo tenés en la última hoja. ¿Cuántos de los artículos? 130, 131, 133. Bueno. ¿Cuándo tengo que abonar la remuneración? Al personal mensualizado el vencimiento de cada mes calendario. Más 4 días hábiles. Más 4 días hábiles. Transcurrido ese tiempo se entra en mora. El empleador entra en mora si no paga en los 4 días más que le da la ley, o los 3, si fuera mensual o quincenal, y los 3 días más que le da la ley para quien cobra semanal. Estudian el 126 muy bien y el 128 muy bien. O sea, se va produciendo la mora por el solo vencimiento de los plazos. No lo tengo que intimar para constituir en mora, según la ley. Después la práctica sí se lo intima al empleador que no pagó. Pero por la ley, la mora es automática. No pagué en tiempo y forma al vencimiento de cada fecha y le agrego los 4 días o los 3 días, según que sea mensual, quincenal y semanal, y ya entra en mora. Está incumpliendo el empleador con uno de los deberes fundamentales, que era el abonar la remuneración. Bueno, hasta acá llegué lo más rápido posible. Me imagino cómo estarán, odiándome, lo entiendo. Bueno, nada, a ver, preguntas, consultas.
Con todo. Un super flash. ¿Qué es, Maxi? No, fue una Un cosa. super flash. Sí, terrible. Terrible, terrible. La aceleración. Habla. Profe, ¿Qué? no Valentina. tengo consultas sobre la clase, sino sobre lo que le había preguntado en la clase pasada sobre las personas que no aparecen en su lista. Perdón que lo reitere, pero ¿No es yo que no te contesté, había... no te contesté por un correo? No, yo no hablé por correo, hablé en la clase. Ay, no, pensé que te había contestado en un correo. Mirá, me confundo porque me escriben, contesto, se me pasa, discúlpame. Lo que yo la clase pasada cuando te pregunté me dijiste que si era oral no había ningún problema, que vos igual ibas a tomarlo, Sí. pero que si era escrito no Yo te sabías qué busqué la pasaba lista. ahí. Valentina, ¿yo te busqué la clase pasada en la lista? No. A ver, espérame, a ver si no encuentro la lista. Soy un milagro que encuentre la lista. Ah, sí, la tengo acá. Sí, sí, ya me acuerdo, pero pensé que era un correo que contesté ayer o antes de ayer. Comisión 4. ¿En qué te habías anotado, Valentina? ¿En Derecho o en...? En relaciones. No, no estás. Voy de nuevo a mirarlo. No vaya a ser que estés... Bueno, estoy buscando otra cosa. Perdón. Yo en el SIU, cuando pongo agenda de clases, me aparece en este horario tu comisión, o sea, estoy inscrita y también tengo el comprobante. No sé si quiere que se lo mande o... No, la facultad lo tenés que mandar ahora que he escrito. ¿Y el día del examen nos dan una clave para poder acceder o cómo es? No El sabemos. multiple choice. Ah. Es mucho. Che, no, te estoy buscando en la otra comisión. Aparte te estoy buscando como si estuviera incluso fuera de lo que sería el orden del abecedario. No, pero ¿quién me dijo? ¿En esta comisión o en la otra? Que si le llegaban los mensajes de guaraní era porque estaban escritos. Sí, sí, yo porque un compañero lo puso por WhatsApp, que le habían respondido eso. ¿Y a vos te llegan los mensajes? Sí, me llegan.